Buenos días a todos los que nos acompañan. Yo soy el licenciado Manuel Humberto Gallardo Insunza, abogado, especialista en reclamaciones de seguros y socio fundador de la firma Galbo Global Insurance Claimers. Vamos a dar inicio. Gestión del rechazo por las características constructivas del inmueble asegurado. Fíjense qué importante es que al momento de describir las características constructivas del inmueble, que es el de la ubicación asegurada, se describan correctamente. En la práctica se aseguran bienes sin una inspección previa. No les voy a decir que eso está incorrecto, solamente que el no hacerlo les genera que muchas veces la información no sea la correcta, no sea la adecuada o no sea coincidente con la realidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando en el siniestro llega el ajustador y se da cuenta que en la póliza dice muros y techo de concreto? Pero lo primero que se da cuenta, porque es simple observarlo, es que ni el muro era de concreto, ni el techo era de concreto, sino que el muro pudo haber sido de lámina y que el techo pues no era de concreto, que el techo era de lámina sobre una estructura metálica. En cuanto el ajustador se da cuenta de eso, ¿qué creen? Pues ya ni sigue adelante con el proceso de ajuste, ya ni se preocupa por el siniestro y simplemente le informa en su primer inspección a la aseguradora. Aquí tenemos un edificio que no coincide en las características constructivas con las que se mencionan en la póliza. En cuanto las aseguradoras detectan eso, automáticamente le mandan una carta al asegurado donde le dicen que su siniestro es rechazado, porque no existe coincidencia entre las características descritas y la realidad al momento de ocurrir el siniestro. La aseguradora expide la póliza, pone las características, porque ella es la que rellena esos datos, no es el asegurado ni es el agente de seguros, pero sí es el asegurado quien tenía la obligación, después de haberla recibido, de pedir su rectificación. Pero en la práctica tampoco se pide su rectificación y entonces se quedan las descripciones que son incongruentes o que no son coincidentes con la realidad, y eso es muy fácil de verificar al momento de ocurrir un siniestro. Y cuando ocurre un siniestro, la compañía dice vamos a rechazar. Y da generalmente dos razones. ¿Qué tiene que ver el siniestro con que el techo sea de lámina o que sea de block? ¿Qué tiene que ver el siniestro con que el techo sea de lámina o sea de concreto? No tiene nada que ver, dicen. No fue eso lo que ocasionó el incendio. No, no fue eso lo que ocasionó el incendio, probablemente, pero las aseguradoras dicen si fue eso lo que permitió que el incendio se propagara o se expandiera más y que el daño fuera mayor. Y entonces, si el daño fue mayor del que hubiera sido, si hubiera sido el techo de concreto, pues por lo tanto ya no te voy a pagar, porque de haber sabido que tu techo era de lámina y no de concreto, te habría yo asegurado en forma distinta, te habría cobrado otra prima, pero como no lo sabía, pues entonces se configuran una de las dos vertientes y esas dos vertientes siempre las alegan las aseguradoras. O se configura que omitiste y declaraste inexactamente y eso me da derecho a una rescisión, o que existió una agravación del riesgo. Pero hay una diferencia radical entre omisiones o inexactas declaraciones y agravación del riesgo. Y ahorita les voy a explicar por qué, para que logren identificar eso. Vamos a empezar el rechazo y sus formalidades. El rechazo del siniestro por discrepancias en las características constructivas y materiales de muros y techos. La formalidad en el rechazo del siniestro, fundamentación, motivación, la entrega de la póliza, la explicación de la póliza y la claridad y precisión. Perfecto. La formalidad en el rechazo. Siempre que tengan un rechazo de una aseguradora en cualquier ramo, en cualquier operación, de cualquier siniestro, lo tienen que pedir por escrito. Y la aseguradora, al emitir el rechazo, debe de fundar y motivar. ¿Qué significa fundar y motivar? No es otra cosa más que decir el por qué te está rechazando, en qué se apoya, qué razonamientos tiene, qué consideraciones hizo para rechazarme. Siempre deben de pedir que por lo menos contenga una explicación. Entre más detallada la obtengan, va a ser mejor, porque van a entender y comprender cuál es la causa del rechazo. Cuando una aseguradora rechaza porque no existe coincidencia entre lo descrito en la póliza y la ubicación asegurada, deberá de comprobar y acreditar
que te entregó la póliza como asegurado, que te la explicó y que lo que está excluido o lo que está previsto como consecuencia o sanción se encuentra establecida de forma clara y precisa en la póliza. Todo eso debe de acreditar la aseguradora. Las aseguradoras tienen un gran reto: demostrar sus rechazos. Fíjense qué fácil es para el asegurado cuando llega con el juez. Me expidieron una póliza y tal día tuve un siniestro y este siniestro está dentro de la vigencia de esta póliza y esta póliza estaba vigente porque la prima estaba pagada. Y hasta ahorita la aseguradora no me ha pagado. Por favor, dicta una sentencia y dile que me pague. Y la aseguradora va a regresar con una contestación de una demanda y le va a decir al juez: sí, sí es cierto que hay una póliza, sí es cierto que hay un siniestro, pero yo no estoy obligada a pagar ese siniestro porque, ¿qué cree, juez? Mire, aquí cuando se expidió la póliza se dijo que el edificio era con techos de concreto y usted vea las fotos y vea las evidencias y se va a dar cuenta que no es de concreto, que es de lámina, y entonces como no coincide lo descrito en la póliza con la realidad, pues entonces no estoy obligado a pagar, y da muchos argumentos más. Yo tengo derecho a rescindir, evidentemente que el asegurado, y empiezan con una narrativa los abogados de las aseguradoras. Y entonces, si antes de expedirse la póliza el techo ya era de lámina y no de concreto, entonces no es cierto que después de inicio de vigencia de la póliza se pudo constituir o configurar una agravación esencial del riesgo. ¿Y por qué no? Porque las agravaciones esenciales del riesgo tienen su inicio o solamente pueden configurarse después de que se expidió la póliza. No se puede agravar un riesgo si no compruebo que durante la vigencia de la póliza el riesgo era diferente. Espero que me hayan entendido porque esto es muy importante. A lo mejor es un poquito teórico, pero es muy importante para ustedes como agente de seguros entender la diferencia entre omisiones o inexactas declaraciones y una agravación del riesgo. La omisión o inexacta declaración nace o se configura desde antes de que se expida siquiera la póliza. Y la agravación del riesgo, para que se configure, debió haber nacido durante la vigencia de la póliza. Significa que la póliza ya estaba expedida. Entonces, no es cierto que el techo que era de concreto yo lo hice de lámina y agravé el riesgo, o no es cierto que siendo de lámina yo dije que era de concreto, o una de dos: o era de lámina antes de expedirse la póliza, o era de concreto después de expedirse la póliza y después yo lo cambié a lámina. A la hora de estar frente a un cliente, los clientes hacen preguntas, quieren saber por qué le rechazaron, y lo primero que hacen es hablarle al intermediario, al broker, y le dicen: a ver, ven para acá, ¿cómo que me rechazaron el siniestro? Explícame. Y entonces esta explicación que yo les acabo de compartir les permite decirle al cliente: mira, considero que la aseguradora no tiene razón porque creo que está rechazando por esta causa, pero esta causa que ella rechaza, desde mi punto de vista, creo que no es la adecuada, y como creo que no es la adecuada o la correcta, pues propongo que busquemos a algún experto que nos dé una opinión para que podamos tener elementos y tomar decisiones para saber si vamos a iniciar o no una acción en contra de la aseguradora por ese rechazo. Antes de hacer nada, ¿qué te parece, cliente, si vamos mejor y buscamos a alguien que conozca de la materia y que nos dé su opinión para ver si este rechazo está correcto, está incorrecto, o qué posibilidades, qué acciones, oportunidades tenemos en otra instancia? Si después del rechazo siguen gestionando, pero lo hacen incorrectamente, entonces ya no solamente van a tener una causal del rechazo, seguramente ahora se les van a acumular más causales de rechazo. Y si antes tenían un 80% de probabilidades de obtener el pago, entre más aporten o entre más elementos le hagan llegar a la aseguradora que sean contrarios a los beneficios y derechos del asegurado, pues ese 80% se va a ir reduciendo. Por eso es muy importante que ante la duda de lo que va a pasar si aporto más después del rechazo, mejor se abstengan y pidan una segunda opinión. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva porque creo que esto ya les quedó muy claro. La causal del rechazo: rescisión por omisión o inexacta declaración y agravación del riesgo. Ahora voy a enfocarme en la trascendencia, en identificar qué es lo que la aseguradora viene invocando y cómo lo pretende sustentar. Para que se configure una omisión o inexacta declaración, ¿qué
que permita la rescisión de un contrato de seguro, es obligatorio que la aseguradora demuestre que yo declaré o que yo omití antes de la expedición de la póliza. Y para eso, pues deberá tener recabada una carta mía o un formulario con mi firma, pero deberá demostrar que yo declaré inexactamente o que omití al recabar o llenar alguna pregunta que la aseguradora me haya hecho en forma expresa. Y eso requiere de un documento. En la práctica no es tan común que los asegurados por escrito mencionen las características constructivas de los edificios y que ese escrito le llegue a la aseguradora y que la aseguradora lo tome como base para describir las características constructivas del inmueble. Entonces, es muy difícil que configuren una omisión o inexacta declaración que dé derecho a la rescisión, pero en la práctica las aseguradoras y sus abogados las invocan la omisión o inexacta declaración, llegan y dicen que están rescindiendo. Y entonces, ¿qué pasa en la práctica? Que para que prospere esa rescisión van a tener que demostrar que yo omití o declaré inexactamente antes de la expedición de la póliza y no por la sola expedición de la póliza. En la realidad, lo que muchas aseguradoras hacen es decir, como aquí en la póliza dice que es de concreto y en realidad era de lámina, y no dijiste nada cuando te la entregué, entonces no hay duda que omitiste o declaraste inexactamente. Cuando en realidad en las pólizas no existe ninguna declaración del asegurado. No viene nada declarado del asegurado porque no es el asegurado el que la expide. No es un documento que provenga del asegurado, es un documento que proviene de la aseguradora, por lo tanto no puede contener declaraciones del asegurado. Sirve tenerlo claro porque al momento de estar gestionando un rechazo ante un tribunal hay que saber todas las cargas probatorias que cada una de las dos partes tiene. Hay que saber qué pruebas se pueden ofrecer para demostrar lo que se viene afirmando, y si las aseguradoras generalmente afirman que la omisión o inexacta declaración del asegurado es porque en la póliza se puso algo distinto a la realidad, pues eso en la práctica no ha tenido el éxito que las aseguradoras han pretendido. Se tienen ventajas cuando las aseguradoras invocan incorrectamente sus excepciones y por eso es que se incrementan las probabilidades de los asegurados. ¿Qué pasa también hoy en día? Que cuando se rescinde un contrato, se notifica con fedatario, con un notario público o con un corredor. Se notifica que se da por rescindido el contrato. ¿Qué dicen los jueces actualmente en algunas sentencias? Dicen que la rescisión solamente surte efectos a partir de la notificación, o sea, de aquí para adelante. Pero como el siniestro ocurrió antes de la rescisión, los derechos y obligaciones derivados de ese siniestro se deben de cumplir porque la rescisión no tiene efectos retroactivos. Algo que en la práctica las aseguradoras han venido utilizando tremendamente para rechazar siniestros y para evitar las indemnizaciones es decir, ya te notifiqué la rescisión, y como ya te notifiqué la rescisión, generalmente esas rescisiones se notifican después de los siniestros. Hasta ahorita no me ha tocado, a lo mejor a ustedes sí, pero a mí no me ha tocado una sola rescisión. Generalmente las rescisiones vienen casualmente después de los siniestros, y con esas rescisiones que hacen el día 6 de septiembre quieren dejar de pagar el siniestro que ocurrió el día 1 de septiembre. Bueno, ya los tribunales están afortunadamente diciendo, no, espérate, después del 6 de septiembre, si quieres ya no le pagues nada, pero antes del 6 de septiembre tú le vas a tener que pagar este siniestro que ocurrió, porque ocurrió cuando la póliza estaba vigente, cuando no estaba rescindida, cuando estaban vigentes tus obligaciones y cuando estaban vigentes los derechos del asegurado. Ahora vámonos con la gravación del riesgo. Van a tener que probar, les obliga a ejercitar una excepción u oponer una excepción con algunas características importantes. Van a tener que demostrar cuál era el riesgo o cuál era la naturaleza del riesgo durante el inicio de la vigencia o al iniciar la vigencia, y van a tener que demostrarle al juez, cuando yo di la cobertura fue a partir del día 5, y a partir del día 5 todo estaba perfecto, pero este señor el día 20 cambió su techo. El techo que decía que era de concreto, vino y lo cambió de lámina y no me avisó. Y entonces agravó el riesgo, y por eso cuando ocurrió el siniestro, pues el techo era de lámina
y como él fue el que agravó el riesgo y no me notificó, no me dio la oportunidad de saber si yo lo aceptaba o no, entonces esa falta de notificación me privó en mis derechos y por lo tanto no le vamos a pagar. Fíjense, ahora la aseguradora va a tener que probar que yo le dije que el techo era de concreto, que cuando empezó la póliza el techo era de concreto, pero que a mí a los días de que empezó la póliza se me ocurrió cambiarlo de lámina porque dije, ay, se me hace que se ve mejor uno de lámina. Y al hacer el cambio de concreto a lámina, entonces agravé el riesgo. Y como no le notifiqué de la agravación del riesgo, no le di la oportunidad de saber si seguía aceptando cubrirlo en esas mismas condiciones o no. Vean lo complicado que es demostrar una agravación del riesgo. Pero como es tan complicado y a veces se pierde en una línea tan delgada saber si es una omisión o inexacta declaración o una agravación del riesgo, pues las aseguradoras dicen, ahí van las dos para ver cuál pega. Afortunadamente los jueces cada día saben un poquito más de seguros y cada día logran diferenciar un poco más esos conceptos tan relevantes. Entonces, les quiero transmitir que no es tan claro si es una omisión o inexacta declaración, que aunque fuera una u otra, requiere de ciertos elementos probatorios complejos y que no es suficiente con que lo pongan en una carta de rechazo. Y entonces, cuando lo ponen en una carta de rechazo, ustedes van a tener ya muy claro, sí, aquí dice, pero del dicho al hecho, pues hay un buen trecho y ese trecho es el que va a tener que recorrer la aseguradora. Y si ese trecho va a tener que recorrer la aseguradora, no se lo voy a hacer yo como agente de seguros más corto, ni más fácil, ni más sencillo. Mi compromiso pues es hacia mi cliente y si no le puedo ayudar al cliente porque no soy abogado, porque no soy litigante, porque no llevo esos procesos, pues sí le puedo ayudar diciéndole que vaya con un experto, porque la aseguradora ya es experta. Y si tenemos a un experto y el cliente no es experto, pues necesitamos a otro experto para que dé una opinión y podamos tomar decisiones derivadas de dos expertos, una aseguradora y un experto en seguros. Entonces, vámonos a la que sigue, por favor, Patsy. Inoperancia del rechazo. Ley sobre contrato de seguro, artículo 47. Cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refiere los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no haya influido en la realización del siniestro. En ninguna parte de ese artículo dice que, además, el siniestro ocurrido antes de la rescisión ya no será indemnizado o que a la aseguradora se le libera de sus obligaciones asumidas antes de la rescisión. Nada de eso dice, ese artículo no dice nada hacia atrás de la rescisión. Pero ¿qué pasa en la práctica? Que las aseguradoras han abusado de la rescisión para dejar de pagar siniestros anteriores a esa rescisión. Pero en ninguna parte de ese artículo dice que me puede dejar de pagar válidamente un siniestro que ocurrió antes de la rescisión. Ahora sí, la que sigue. El artículo 55. Si el asegurado no cumple con esas obligaciones, la empresa aseguradora no podrá hacer uso de la cláusula que libere de sus obligaciones, cuando el incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de sus prestaciones. Artículo 56. Cuando la empresa aseguradora rescinde el contrato por causa de agravación esencial del riesgo, su responsabilidad terminará 15 días después de la fecha en que comunique su resolución al asegurado. Fíjense, su obligación terminará 15 días después. ¿Qué significa? Que el siniestro ocurrido con anterioridad me lo tiene que pagar. ¿Qué significa el anterior artículo? A la aseguradora le impone obligaciones y cargas. Dice, oye, si no te notificó de la agravación, entonces tú tendrás que probar que tuvo influencia en el siniestro. Si no pruebas que tuvo influencia en el siniestro, entonces le vas a tener que pagar. Y se fijan que la ley, reiteradamente, la ley sobre el contrato de seguros le está imponiendo obligaciones y cargas a las aseguradoras. Son para proteger a los asegurados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ejercitar correctamente esos derechos, invocar correctamente esos artículos, hacerlos valer correctamente ante un juez o un tribunal. Y si los hace uno valer, si los gestiona adecuadamente, la probabilidad de que al asegurado le indemnicen después de haberle rechazado se incrementa potencialmente.
Es muy importante que su cliente tiene más ventaja que una aseguradora, siempre y cuando no se eche a perder esa ventaja con una incorrecta gestión de un rechazo. Vámonos a la que sigue, Patsy. Criterios jurídicos. Registro digital 172-826 de Tribunales Colegiados de Circuito. Novena época, tipo aislada. Aseguradora. Para hacer uso de las cláusulas que la libere de sus obligaciones, tiene la carga probatoria para demostrar que la omisión del asegurado sobre la agravación del riesgo tuvo influencia en el siniestro. Los artículos 55 y 58, fracción 1 de la Ley sobre Contrato de Seguro, perceptúan que si el asegurado no cumple con esas obligaciones, entre ellas la de avisar de la agravación del riesgo, la aseguradora no podrá hacer uso de la cláusula que la libere de sus obligaciones, cuando el incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de sus prestaciones y que la agravación del riesgo no producirá sus efectos si no ejerció influencia en el siniestro o sobre la extensión de las prestaciones de la aseguradora. Fíjense, ¿a quién le arroja la carga de la prueba? La aseguradora deberá probar que influyó, que esa agravación influyó en el siniestro y en la extensión del siniestro. Pero fíjense, ya de entrada le dice, tú aseguradora tienes que probar que influyó. Ahora sí, busca con qué prueba vas a probar que influyó y convence al juez que sí influyó. Convéncelo, obtén las pruebas, obtén la evidencia científica y convence a un juez de que sí influyó sobre el siniestro o sobre su extensión. Y si no demuestra que influyó, pues entonces su causal de rechazo simplemente no va a ser procedente. Seguimos, Patsy. Entonces, conforme a las reglas de distribución de la carga de la prueba, la aseguradora debe demostrar que la agravación influyó en el siniestro, pues de lo contrario no podrá hacer uso de la cláusula en comento. Registro digital 178-495, Tribunales Colegiados de Circuito, tipo aislada. Contrato de seguro. Debe demostrarse indubitablemente que la agravación del riesgo influyó en el siniestro para liberar de la obligación de pago a la aseguradora. Conforme a la doctrina, el riesgo es el posible acontecimiento, es decir, la posibilidad de que el objeto o persona asegurada sufra un daño material o físico, mientras que por siniestro debe entenderse la realización del riesgo asegurado o la eventualidad o acontecimiento previsto en el contrato de seguro. La diferencia conceptual entre riesgo y siniestro cobra relevancia, puesto que, acorde con el artículo 55 de la Ley sobre Contrato de Seguro, la aseguradora no podrá liberarse de sus obligaciones cuando el incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de sus prestaciones. Luego, si bien, en principio, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 52, 55, 58, fracción 1, 61 y 78 de la ley citada, se desprende que existe una agravación que es esencial en el riesgo amparado por una póliza de seguro, cuando se refiera a un hecho de tal magnitud que la empresa aseguradora habría contratado en condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiera conocido una agravación análoga, puesto que en esa hipótesis tal hecho o hechos pudieron impedir o atenuar el riesgo, o bien impedir su agravación. Se actualiza la cesación de las obligaciones de la empresa aseguradora si el asegurado omite dar el aviso de la existencia de una agravación esencial del riesgo o si el asegurado provoca esa agravación. De esto se sigue que si la ley prevé que la agravación del riesgo debe ser esencial, artículo 52, o bien la culpa del asegurado debe ser grave, artículo 78, y que la agravación del riesgo influyó en el siniestro a efecto de que la aseguradora pueda liberarse de su obligación de pago cuando ha acontecido el siniestro, que es el riesgo asegurado, artículo 55. Fue porque el legislador quiso que se demostraran indubitablemente las causas de liberación de dicha obligación, es decir, que la agravación esencial del riesgo influyó en el siniestro, puesto que de lo contrario, los argumentos que en ese sentido exprese la compañía de seguros deben desestimarse. Bien, fíjense. Los tribunales dicen es la aseguradora quien debe de demostrar. El legislador quiso al hacer la ley que fuera la aseguradora la que lo probara, que todo lo que la aseguradora dice al rechazar un siniestro
lo pruebe. No es suficiente con que lo ponga por escrito, no es suficiente con que lo rechace. Eso es insignificante. Que lo ponga por escrito es lo menos relevante. Lo tiene que probar. Por eso todos los rechazos tiene que probarlos las aseguradoras. No los den por aceptados. Aunque ustedes como agentes de seguros crean que está bien rechazado, no juzguen a priori. Y en vez de ir a convencer a su cliente de que el siniestro está bien rechazado y que el cliente se tranquilice para que no se enoje con ustedes y no les cancele las pólizas o no cambie de agente de seguros o no tengan ustedes que ir a pagarle un siniestro como si ustedes fueran la aseguradora, en vez de hacer eso, mejor díganle al cliente, vamos a buscar a una opinión experta, que sea la aseguradora quien demuestre su rechazo. Y si no lo demuestra, no te preocupes, te va a tener que pagar. Transmítanle la tranquilidad al cliente que no es él el que está mal, como no hiciste aquello, como lo declaraste inexactamente. Y entonces se le transfiere la culpa y dice, pues sí es cierto, yo no dije esto, yo no dije aquello, yo no presenté esto, yo modifiqué esto. Y como yo lo modifiqué, pues tiene razón la aseguradora, entonces está bien que no me pague, ya no pasa nada. Al siguiente siniestro participaremos. No, no asuman ninguna responsabilidad porque la ley no dice que ustedes deben de asumir ninguna responsabilidad ni el asegurado. Los tribunales dicen que la aseguradora tiene que probar su rechazo. Entonces que la aseguradora lo pruebe. ¿Por qué lo doy yo ya por probado? O lo doy como si fuera verdad absoluta, diciendo, pues tiene razón la aseguradora. Claro que no tiene razón. Va a tener razón si un juez le da la razón. No ustedes, no el asegurado. Entonces no traten ustedes de ir a convencer a un cliente que le ha sido rechazado un siniestro, que la aseguradora tiene razón, porque tú como cliente pues no declaraste, tú como cliente omitiste, tú como cliente agravaste, y entonces como tú agravaste, tú omitiste, tú no declaraste, pues tú tienes la culpa, y como tú tienes la culpa pues ya no te van a pagar. Entonces el culpable de que no te paguen eres tú. Cuando decimos eso, pues estamos liberando a la aseguradora de una carga probatoria que le corresponde de acuerdo a la ley. Es la aseguradora quien lo tiene que probar. Y entonces, ¿qué le voy a decir yo a mi cliente? Si yo fuera agente de seguros, ¿sabes qué? Llegó este rechazo, no estoy de acuerdo con el rechazo, yo te recomiendo que busquemos un experto, porque esta es una opinión de una aseguradora, pero no es una verdad legal absoluta. Entonces, hay que ver cómo lo vamos a gestionar, pero obviamente con un proceso correctamente gestionado, y la probabilidad de que te indemnicen si la compañía no demuestra lo que viene diciendo es muy alta. Ahora sí, vámonos a la última diapositiva. Los derechos del asegurado. Unidad especializada de atención de usuarios, Conducef y tribunales judiciales. Bien, ¿qué sigue? Tener un guía experimentado que acuda ante una de las 3 ventanillas que tengo como asegurado. Fíjense todas las opciones que tiene un asegurado. Tiene muchas ventanillas a donde acudir. La primera es la ventanilla de la propia aseguradora, que eso es la unidad especializada de atención de usuarios. Tiene sus ventajas acudir a la UNE, siempre y cuando lo hagas correctamente y con una estrategia. Entonces la probabilidad de que te paguen ante la UNE es muy pequeña. Pero si te equivocas al gestionar ante la UNE, todo lo que digas ante la UNE va a ser usado también en tu contra. Entonces hay que tener cuidado al gestionar ante la UNE. Sí se puede, sí se hace, nosotros lo hacemos en algunos casos por conveniencia o porque la estrategia nos dice vámonos primero a la UNE. Puedo irme a la UNE o puedo irme a Conducef. O puedo irme a Conducef y también puedo irme a la UNE. O puedo irme a las dos si me da la gana. Una no excluye a la otra. Entonces, decidirme a Conducef. La Conducef pues ya no es la misma aseguradora. Ahí sí, vamos ante un órgano gubernamental, una entidad gubernamental, que los que trabajan en la Conducef no son de la nómina de la aseguradora, piensan un poquito distinto que la aseguradora, y ahí la probabilidad de que me paguen pues se incrementa un poquito. ¿Pero por qué se incrementa un poquito? Nomás por una razón práctica sencilla. Se incrementa un poco mi probabilidad de que me paguen porque los que acuden ante las Conducef ya son despachos de abogados externos en la mayoría de los casos de las aseguradoras. Y esos abogados en muchas ocasiones son los mismos abogados litigantes que están en los tribunales defendiendo los intereses de las aseguradoras. Y esos abogados conocen los criterios de los juzgados, de los colegiados y de la corte. ¿Y por qué se llega más
ante la Conducef, no porque la Conducef sea más efectiva, porque la Conducef ni se mete, ni te defiende tus derechos, ni aboga por ti como asegurado, simplemente se incrementa la probabilidad porque los abogados a los que les turnan la reclamación generalmente son abogados que son los que litigan y son los que saben un poquito más de los criterios de los tribunales y son los que le dicen a la aseguradora, oye, pues me estás mandando a contestar esta reclamación, pero realmente va a ser muy difícil sostenerla en un tribunal. Y eso hace pues que en algunas ocasiones sí estemos llegando a acuerdos, muy pocos, pero sí estamos llegando a más acuerdos ante la Conducef. En la Conducef todo lo que yo diga, todo lo que haga va a ser usado en mi contra, por eso hay que gestionar correctamente ante Conducef. Y es una buena oportunidad para obtener alguna información de la aseguradora. No quemen ese cartucho acudiendo a Conducef a través de los formatitos de la plataforma de Conducef, porque cuando llegas a la Conducef ya no puedes regresar otra vez a Conducef con la misma causal de rechazo, con la misma póliza. Entonces, si vas a Conducef y no aprovechas esa instancia y te metes a través de los portales de ellos o sin una estrategia, lo más probable es que termines regándola. Lo más probable es que ni obtengas nada positivo y que aquello que dijiste al haber acudido a esa instancia sin una estrategia, pues en vez de ayudarte porque no obtuviste nada, terminas hundiéndote un poquito más. Entonces, no vayan a la Conducef si no tienen un plan y una estrategia integral. Y por último, nos vamos a los tribunales judiciales, que pueden ser tribunales federales, que son jueces de distrito, o tribunales locales. En ambos puedo ir en la vía oral mercantil o en la vía ordinaria mercantil, la que me dé la gana. Y ahí el 80% de las sentencias se van a dictar a su favor, con la ventaja de que hoy en día ya no son juicios que duran 14, 15 años. Son juicios que duran entre 24 y 36 meses, incluyendo el amparo y la ejecución de la sentencia. Eso es lo que tienen, esas son las probabilidades que tienen sus clientes cuando tienen un rechazo. Con esto yo termino, Patsy. Si tenemos una pregunta de alguien. ¿Se puede gestionar directamente ante los tribunales sin pasar por la UNE y Conducef? Totalmente. Ninguno de ellos es obligatorio. Puedo acudir yo al que quiera, puedo irme directamente a los tribunales. De hecho, hay casos que no se pueden gestionar ante la UNE. ¿Cuáles son esos casos? Aquellos que exceden las 6,000 unidades de inversión. Creo que son 6,000 o 6 millones de unidades de inversión. ¿Qué significa con lo que le estoy diciendo? Que ciertos casos de seguros de cuantía de un monto hacia arriba no te los admiten en la Conducef. Sí te los admiten en la UNE, pero en la Conducef no. La Conducef tiene límites. Para los que reclaman cosas pequeñas, para los que reclaman cosas grandes, no estamos aquí para ayudarles. O sea, discriminaron a los grandes usuarios de servicios financieros. Nomás dijeron a los que reclamen poquito. Entonces puedes ir a tribunales sin tener que pasar por ninguna otra instancia. ¿Quién otro, Patsy? Tenemos a Andy con mano levantada. Soy Andy. Sí, en este caso, apenas y sin aviso previo, las aseguradoras están tomando ciertas medidas sin ninguna circular y aviso de que ahora ya están enviando por correo electrónico la póliza en forma paralela a la gente y al asegurado directamente. Y en caso de enviar la factura y la línea de captura, al otro correo envían la póliza, pero ahora la póliza ya viene anexada a las condiciones generales por todos los casos que han perdido por las demandas que usted bien ha mencionado en casos anteriores que no han podido demostrar que entregaron las condiciones, pero no avisaron. Algunas aseguradoras me dicen que hay pocas que sí, pero la mayoría no avisaron de que en forma paralela ahora ya están haciendo esa situación de enviar la factura, línea de captura y por otro el correo electrónico con la póliza, la renovación. Esto es en renovaciones, junto con las condiciones generales ya va anexado póliza, junto con condiciones generales de acuerdo al ramo de la póliza. Eso que tú dices es correcto, es una medida que las aseguradoras están adoptando. ¿Por qué? Porque los tribunales les estuvieron diciendo, oye, no la entregaste la póliza, no demuestras haberla entregado. Y entonces las aseguradoras en la práctica de décadas, pues no se preocuparon por entregarle la póliza al asegurado, se la enviaban a los agentes de seguros y el agente de seguros se las enviaba a los asegurados. ¿Y qué están haciendo ahora? Pues están cerrando filas y están aprovechando la tecnología. Obviamente
que no se limita a enviarse la póliza, pero eso ya se va a discutir seguramente en otras jornadas a futuro, porque van a poder demostrar que sí la enviaron, que sí la recibieron en un correo, pero uno como abogado va a decir, pues está bien, juez, dice que sí la envió y que se la envió a Pedro, pero ahora vamos a ver si Pedro estaba autorizado para recibir la póliza y si ese correo de Pedro era el que el asegurado había señalado mediante una carta con la firma autógrafa del asegurado, y el mismo asegurado había dicho que me la manden a Pedro a esta cuenta de correo. Y después vamos a alegar si la aseguradora se limitó a enviarla y también la explicó, porque si nomás la envió pero nunca la explicó, pues entonces tendrá que discutirse en un momento más adelante si después de haberla enviado a Pedro, Pedro estaba autorizado, y estando autorizado Pedro, vamos a ver si a Pedro se la explicaron y qué fue lo que le explicaron. De acuerdo. Una pregunta más. Bueno, ya perdió una demanda la aseguradora de un rechazo, pero ahora se amparó. ¿Cuánto tiempo puede tardarse ese amparo en ser respondido? Hay algunos circuitos donde los amparos están tardando un año, otros donde duran 4 o 6 meses en resolverse, pero ahorita con el paro que tenemos del Poder Judicial, pues a esos 6 meses o a ese año súmale un mes más por lo menos. Ok, muchas gracias, licenciado. A la orden, buen día. Edgar Castro. Muchas gracias, buenos días a todos. Oye, Manuel, cuando tenemos el tipo constructivo que dices, muros de bloque con techos de lámina, pero el techo no era de lámina, venía a lo mejor tipo sándwich, y las compañías de seguros ahorita tienen mucho temor a ese tipo constructivo, ¿se pudiera ver como agravación? Tú dices, no, yo creo que la ganamos fácil. No tengo el caso, pero pues tienen mucho temor las compañías de seguros a ese tipo sándwich. Si lo descrito en la póliza no coincide con la realidad, la regla general es que la aseguradora te va a rechazar el siniestro. Salvo que alguien del área de siniestros o alguien ahí talentoso les diga, es que no hay una diferencia entre que si era de lámina o si era de un panel, pues lo van a pagar. Pero si alguien que está dentro o de los ajustadores no es muy talentoso y no tiene ganas o no le da la cabeza para decir, oye, no es lo mismo pero se parece, y solamente se limita a decirle a la aseguradora, no es lo mismo, hay una agravación del riesgo o hay una omisión. Entonces, ¿es rechazable? Sí, sí es rechazable. ¿Es ganable? Pues yo te la cambio por es peleable. Y si es peleable, pues tiene las posibilidades de ganar. ¿De qué va a depender? Pues de cómo se gestiona y de cómo se defiende la aseguradora. Lo que yo tengo que decirle a la aseguradora es, pruébame tu rechazo. No me lo digas, pruébamelo. Si no me lo pruebas, tienes que pagarme. Pero la única forma que tengo para yo decirle a la aseguradora, pruébame tu rechazo, pues es ante un juez. Okay. Entonces, pues obviamente ahí nos vamos a defender que digas, pruébame de que la lámina no se va a quemar igual que el otro, pues se va a quemar igual, aunque traiga un retardador. La lumbre es lumbre. Y tendrá que ofrecer pruebas periciales y tendrá que hacer toda una argumentación, y entonces ya no está tan fácil. Primero te rechazó con una cartita, pero ahora ante el juez no va a llegar con una cartita. Ahora va a tener que hacer una serie de argumentaciones, ofrecer pruebas, deshogar periciales. Te rechazan con una cartita, pero ante el juez esa cartita no sirve. Tendrá que probar lo que diga. Por eso tienes la ventaja como asegurado de obtener una sentencia a tu favor. Cierto, muchas gracias. A la orden, buen día. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el mes de octubre si Dios quiere. Que tengan todos un buen día.